Lo más destacado de noticiasnet.com.ar en la voz de Fernando Manrique. 25 minutos nos separan de las 10 de la mañana y es momento de recibir a Fernando Manrique, que ha llegado en este día no laborable, se vino a trabajar con nosotros un ratito, Fer, bueno, con toda la información de Noticias bloqueado Net. por Peroncho, me dijo. Buen día. Buen día, Eli, Fer, ¿cómo estás? mi conductora favorita. Ay, gracias. Que no te escuche, Walter, que está ya llegando. Se lo dije, sí. ¿Sí? Sí. ¿Pelearon ya? No. ¿Temprano? No. Tiene que reconocer cuando el rival es superior, ¿no? En este caso el compañero, ¿no? Bueno, Fer, contame un poquito porque tenemos mucha información en Noticias Net. Bueno, la página está full, ¿no? Con info, a pesar de que es un día no laborable, ustedes siguen trabajando porque hay mucha información. Contame qué hemos tenido en esta semana. Sí, tenemos como título principal, obviamente, lo que ha ocurrido el fin de semana con una persona que estaba siendo buscada desde el jueves a la noche y finalmente domingo a la noche su cuerpo fue encontrado debajo de la cama de un departamento en calle Gasquet al 200 del barrio San Martín. No habíamos tenido oportunidad de poder conversar sobre este crimen, pero hubo mucha información durante el transcurso de estos días, especialmente el martes, que hubo una formulación de cargos contra el imputado. Muchísima información, como te digo, sí. Desde cómo se trató la audiencia hasta también los pormenores que fue relatando la fiscal Mariana Giamona. En principio, el abogado defensor Camilo Curiantún pidió que la prensa no revele el nombre ni fotos del imputado por una cuestión de daño psicológico y también posibles amenazas o atentado contra este sujeto o su familia. Sí. Que dijo que recibió amenazas por parte de la familia de Gerardo Romero, que es el joven que apareció sin vida, ¿no? Sí. La verdad que fue medio tomado de los pelos este argumento, pero el juez Adrián Dorsac le concedió la razón y los medios nos vimos imposibilitados de poder difundir su imagen, básicamente. Apenas entró a la audiencia este martes en el anexo del Poder Judicial, todos los medios estábamos grabando videos y algunas fotos también. Claro, que luego no se pudieron difundir por esta decisión que toma el juez. Sí. Así que yo mismo también tengo videos de sus primeras reacciones y no pudimos publicar nada, ¿no? Pero hay una conmoción general, ¿no? Por la situación en la que apareció el cuerpo. La fiscal Giamona relató que recibió 24 puñaladas y que la herida fatal habría sido un corte en el cuello, que lo degolló con una cuchilla. Todo esto después de haberle pegado con un elemento contundente en la cabeza, porque también el cadáver tiene traumatismo de cráneo por un golpe importante. 24 puñaladas da cuenta de que fue un crimen con alevosía. Así que el trasfondo de por qué tantas puñaladas no quedó muy claro todavía, será materia de investigación, ¿no? Pero toda esta circunstancia y este contexto fue en medio de una situación de excesos de consumo con drogas, ¿no? Sí. ¿Por qué Gerardo estaba en esta vivienda? Porque se logró acreditar que su actividad ilegal era venta de cocaína. Iba en bicicleta distribuyendo esta droga a distintos domicilios y el imputado era uno de los compradores. Lo hizo pasar adentro de la casa y ahí se habría generado alguna discusión en medio de todo este contexto de consumo, ¿no? Claro. Recordemos que la víctima de este brutal crimen es Gerardo Romero, un joven de 32 años, ¿no? Bueno, que como bien lo decía Fer, lamentablemente encontró la muerte la semana pasada de esta forma, ¿no? Fue muy impactante para la sociedad en sí, ¿no? Encontrarse con esta noticia. Las primeras noticias que teníamos era que lo estaban buscando, ¿no? Todos obviamente estábamos con la esperanza de que aparezca con vida. Lamentablemente no fue así. Sí. ¿Qué más podemos contar de este caso, Fer?
Bueno, lo que dice la familia es que supone que esta persona lo quería desmembrar al cuerpo, lo había lavado con lavandina y lo había dejado debajo de la cama. Una situación bastante morbosa también, porque esta persona comía, dormía y estaba desarrollando toda su vida cotidiana con el cuerpo debajo de la cama. Le habría arrojado lavandina para poder tapar los olores, ¿no? Por el estado de descomposición. Pero aún así hay 2 vecinos que atestiguaron que sentían olor feo, pero bueno, nunca se llegaron a imaginar este resultado, ¿no? Claro. Esta persona habría tratado de hacer una coartada porque se mensajearon vía Telegram. Este es otro punto, ¿no? Hay mucha comercialización de drogas a través de Telegram, que es una aplicación que es bastante flexible en cuanto a los contenidos y los intercambios de mensajes, ¿no? Sí. Uno se puede mandar cualquier tipo de imagen, video, audios y no pasa nada. Distinto a WhatsApp, por ejemplo, que tienen un poco más de control. Bueno, esta persona se hacía llamar David, que no es su nombre original, y concertó una cita con Gerardo Romero para la compra de 5 gramos de cocaína. 22:58 horas le escribe un mensaje al celular de Gerardo diciéndole venís. Esa pregunta habría sido una coartada para dar cuenta de que nunca estuvo ahí en su domicilio. Entonces se supone que entre las 22:30, que más o menos habría llegado a la casa, y 22:58 se habría producido el crimen, en un lapso de menos de media hora. Claro, o sea, ese mensaje que llega era cuando ya Gerardo estaba sin vida. Claro, exactamente. Que lo hace a propósito el imputado. La familia también dice que se usó el teléfono de Gerardo para escribir mensajes, sí, pero ahí empezaron sospechas porque Gerardo escribía con muchas faltas de ortografía y los mensajes que estaba mandando después de las 22:58 no tenían esas características y esa forma de escribir de Gerardo, sí, por lo que se supone que el mismo imputado agarró su celular. Además también a través de Facebook se ve que estaba activo. Viste que cuando entras a las casillas de mensajes te dice, hay un redondelito verde que te dice que está activo. Sí. Pero no contestaba ni respondía a las videollamadas. Entonces se supone que el imputado manipuló el dispositivo de Gerardo después de matarlo. También se vio que había cocaína en una tarjeta de plástico usada, de esas que se usan para sala de juegos, por ejemplo. Y esto da la hipótesis de que después del asesinato habría consumido también cocaína el imputado, en un estado de excesos totales, ¿no? También se abre otra pestaña en esto porque al no permitirse a la prensa que se conozca su nombre, su foto, hubo circulación ahí en redes sociales de otro chico con el mismo apellido que fue escrachado y no era la persona que fue detenida después. Esto también abre paréntesis de la sobreinformación que hay en las redes sociales y el mal uso de los scratches, ¿no? Sí. Sí, hay que tener mucha precaución con eso, siempre lo decimos, ¿no? Y más con un caso como este, que lamentablemente hay mucha gente que lo toma de otra forma, ¿no? Y se manifiesta así a través de las redes sociales y no está bueno porque a veces se le agarran con gente que no es, ¿no? Que es lo que ha sucedido. Sí. Pero bueno, también esto no sucedería si realmente dieran el nombre y dejaran ver quién es el imputado hasta ahora. Sí, y todo este desenlace se llega a una torpeza que cometió el imputado, que fue la bicicleta de Romero. Quedó en su patio, entonces fue hasta la fiscalía y dijo que Romero había dejado la bici en el patio y después se había ido. Entonces la fiscal lo que toma es, como se lo estaba buscando en el marco de una desaparición, una búsqueda de paradero, se lo estaba buscando y en el marco de toda esta actividad ilícita que realizaba, entonces había un alto riesgo
y se lo tenía que buscar Por con eso urgencia. por ¿no? eso se toma la decisión de ir a buscarlo ahí. Por Porque eso mucho se toma no la se decisión de entendía ir en las primeras horas de cómo habían llegado a Sí. ese lugar. Sí, por eso se toma la decisión de ir con perros rastreadores a buscar la bicicleta y después seguir el rastro que habría dejado Romero, porque lo que dice esta persona es que dejó la bici y se fue, nunca entró a la casa. Eso es lo que él declara Claro. en un Como principio. testigo, como Claro, testigo en un en principio. Lo que pasa es que los perros indican la casa, como que entró a la vivienda y bueno, ahí se vio acorralado este imputado que lo primero que dijo es quiero hablar con un juez. Y ahí la fiscal lo asesoró y le dijo que tiene el derecho de llamar a un abogado. Claro. No se puede hablar con un juez en medio de un procedimiento. Entonces ahí sí empieza la sospecha fundada, se llega al allanamiento de su casa y bueno, ahí directamente fueron hasta donde había mal olor y encontraron el cadáver envuelto en una cortina de baño y con múltiples heridas, múltiples lesiones. Entendemos que el corte en el cuello fue la herida fatal y después vinieron las 24 puñaladas ya cuando Romero estaba sin vida. Por eso también el estado de alevosía. En algún momento se barajó la posibilidad de que esta persona trate de jugar con esta estrategia legal de ser inimputable, ¿no? Sí. De que no estaba en todos sus cabales, pero esto se echó por tierra porque después intentó borrar sus huellas, intentó hacer estas coartadas de los mensajes, intentó lavar el cuerpo con lavandina, intentó cubrir sus huellas, entonces es una persona que no está en sus cabales, no lo hace, así que se echó por tierra esta defensa y lo que pidió el abogado es la nulidad del proceso porque primero se lo llamó como testigo, pero se lo trató como imputado sin un abogado defensor. Claro. Pero bastante tirado los pelos igual. El abogado defensor, ¿quién es? Camilo Curiantún, que también se opuso a la figura de ensañamiento porque dice que no importan las 24 puñaladas, sino que tiene que acreditarse que hubo una tortura previa para que encuadre con la figura de ensañamiento. Pero bueno, esto fue rápidamente refutado por el juez Adrián Dorsac y la figura de ensañamiento se mantiene. Es importante esta figura porque, a diferencia de homicidio simple, podría llegar a tener una pena de cadena perpetua, ¿no? Claro, cambiaría la pena esto, Sí. por eso justamente el pedido del abogado defensor, ¿no? Sí, cambia rotundamente. Pero bueno, también lo que se acreditó en la autopsia es que el cuerpo de Romero no tenía signos de defensa. No hubo una pelea mano a mano, sino que fue un golpe certero por la espalda, entendemos, por atrás, y después cometió estas puñaladas. Romero no tuvo ni chances de defenderse. Claro, esto primeramente hubiera sido entonces el golpe en la cabeza y ahí sí, después viene el resto. Sí, Claro. sí, el corte profundo en el cuello, entendemos que esa herida lo mató y después las 24 puñaladas. No se entiende eso todavía una persona que no está acostumbrada a todo este tipo de situaciones, no entiende por qué 24 puñaladas, ¿no? Nos remontan los crímenes, ¿no? de femicidios más que nada. Sí, ¿qué lo lleva a eso? ¿No? ¿Qué lo lleva a eso? Uno a veces no puede encontrar explicación por qué tanta hazaña, ¿no? Bueno, es un caso que sigue adelante, siguen las investigaciones y que va a seguir, obviamente, ahora ya con esta persona que ha sido imputada. ¿Qué es lo próximo, Fer, que tenemos que esperar? Hay 4 meses de preparación de investigación que se pueden extender por la gravedad del caso. Seguramente se va a extender unos 4 meses más, pero vamos a tener la próxima audiencia importante a mediados de diciembre. Esta persona está con prisión preventiva, obviamente, está ahora en un calabozo, pero las pruebas son bastante contundentes, ¿no? Claro. Cuesta encontrar otra explicación de que no haya sido este imputado el que terminó con su vida, porque lo tenía en su propiedad, debajo de la cama, y hay elementos de sobra como para incriminarlo, ¿no? Yo entiendo que va a haber una resolución judicial rápida, ¿no? Porque las pruebas abundan, como nunca está el cuerpo, y hay elementos de
intentos de poder borrar sus huellas por parte de esta persona. No veo por ahí otra alternativa que no sea cadena perpetua. Y veremos, ¿sí? si pueden lograr esto o cómo va a ser la defensa también del imputado, Sí, ¿no? Porque sí. bueno, ya lo han manifestado su abogado defensor, algo que quedó nulo, pero que obviamente podría haber sido la baja de la pena también. Sí, un buen trabajo también de parte de la Fiscalía, hay que decirlo. ¿Por qué se tardó tanto en llegar hasta el domicilio? Por la gravedad del hecho, ¿no? ¿Por qué se tardó? Porque se estaban buscando distintas líneas investigativas, había varias personas que eran clientes de Romero. Esa noche tenía que ir a visitar por lo menos a 4 personas, Sí. Todas fueron llamadas como testigos. Y también la familia le echaba la culpa a una persona con la que tuvo un problema cuando estaba dentro de la cárcel. Romero estuvo en situación de una condena, tuvo pleitos con una persona, entonces se sospechaba que podía ir por ese lado. Ese hombre podía haberle hecho algo, pero bueno, nada que ver. Tuvo esa persona. Creo que no se imaginaban nunca esto, ¿no? Ni tampoco se hizo un allanamiento a esa persona porque no había pruebas. Claro. Esto es importante. El allanamiento acá se da por la bicicleta. Porque dejó la bicicleta y entonces se estaba tratando de buscar los rastros de Romero con los perros, ¿no? Si él no hubiera ido a declarar, capaz la historia hubiera sido otra. Porque él va y declara, ¿no? Que había dejado... Gerardo había dejado la bicicleta en su domicilio. Por eso te digo que hubo una torpeza por parte del imputado, porque si él hubiera descartado la bicicleta, todavía él se estaría buscando a Romero. Claro. Realmente. Sí. Bueno, veremos cómo sigue este caso. Igualmente toda la información que acaban de escuchar, ya la ven reflejada en Noticias.net, como siempre, están siguiendo desde el día 1, desde la desaparición y todo lo que ha sucedido después con este joven Gerardo Romero, que lamentablemente fue asesinado la semana pasada. Fer, bueno, obviamente que tenemos más noticias, ¿sí? Y los invitamos a todos que sigan a través de noticiasnet.com.ar toda la información. Hoy se hizo cortito la visita. Sí. Déjame decirte que tenemos el caso de un taxista que ayer fue condenado a 100 horas de trabajo comunitario por ser cómplice de un robo. Bueno, este taxista ahora habló mediante redes sociales y dijo que fue amenazado. Bueno, tenemos también su versión de los hechos. Pero bueno, una situación también que tuvo alto impacto ayer porque, bueno, uno trata de no desconfiar de todo el mundo y bueno, un taxista que podía habernos llevado en algún viaje a nosotros, bueno, ahí tuvo su condena judicial. Hay mucho enojo por ahí de la gente, ¿no? El tipo de condenas que se dan. Trabajo comunitario, una probation de... no sé, donar al hospital de Viedma tanta cantidad de plata. Para ahí hay como un sabor a poco, ¿no? Con las condenas. Y este robo fue a 2 mujeres hermanas a punta de cuchillo. A una le pusieron el cuchillo en el cuello y le robaron su cartera. O sea, es un hecho con violencia, ¿no? Sí. Bueno, fue noticia este hecho cuando sucedió. Y ahora también tenemos el testimonio del taxista, entonces su versión a través de las redes sociales, ¿o han podido ustedes contactarlo? Sí, él mismo comentó un pequeño descargo. En la audiencia se lo veía muy tranquilo, muy liviano de cuerpo, pero después cuando empiezan los scratches en redes sociales o con los medios de comunicación, ahí como que toman conciencia de que la gente los empieza a juzgar. Parece que la condena social es más grave que la condena judicial, ¿no? Y a veces pesa más. Sí, pesa más, exactamente. Pesa más. Bueno, Fer, vamos a invitar a la gente. Este es un fin de semana largo para muchos, pero que ustedes van a seguir trabajando. Así que toda la información que necesitan saber la van a tener a través de noticiasnet.com.ar. Los invitamos, como siempre, a que se mantengan informados con el portal de noticias más leído. Sí. El más leído. Del país. El país. Del mundo. Si nos vamos agrandando, lo vamos a hacer bien. Fer, muchísimas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Que tengas buen fin de. Fernando Manrique desde la redacción de Noticias.net. Este invierno.